capítulo 2, los versos 16 y 17 del libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, los versos 16 y 17. Para gloria del Señor y bendición de nuestra vida. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, de la manera que todos unidos vamos a leer, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, este día tan espléndido, tan maravilloso, que tú nos regalas después de una noche de descanso. Señor, gracias por esta semana que concluye y la nueva semana en la que comenzamos a disfrutar. Gracias por habernos ayudado en todas las áreas de nuestra vida, Padre Celestial. Y gracias porque nos mantiene creyendo que nos darás una semana llena de mayores bendiciones y concediéndonos ser agradecidos de ti a cada momento. Dios mío, gracias te damos en esta hora por concedernos estar aquí en tu casa, alabar y adorar tu nombre con la libertad y la gratitud y el sentimiento de agradecimiento a ti, Señor, por todo lo que de ti hemos recibido, todo de lo que de ti tenemos, Señor, pues lo que somos, Señor, lo hemos recibido de ti, por tu gracia, por tu amor y por tu bondad. Dios mío, ahora que vamos a oír tu palabra, a recibir tu palabra, concédenos poder tener la libertad plena, absoluta, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder de tu palabra santa, la libertad para recibirla, oírla, ser edificados, consolados, exhortados, orientados, Dios mío, fortalecidos a través de ella. Dios bendice a nuestros hermanos y amigos que están aquí, como también los que están a través de la radio. Dios mío, usa esta herramienta que tú nos has regalado para bendecir a cualquier persona o a muchas en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Permítenos que nada impida que cualquier persona en cualquier parte del mundo sea bendecida. No importa el idioma, Espíritu Santo, haz tu obra maravillosa, sobrenatural. Puedes hacerlo, Señor. Creemos y por eso oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. Amén y amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. La maldición del pecado. Pueden sentarse, hermanos, glorificando siempre al Señor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Hemos tomado esta porción de la palabra del Señor, el libro de Génesis, que significa también el libro que nos narra la maravillosa obra creadora de Dios de una manera muy teológica. Y qué bendición, hermanos, amados, poder tener este libro precioso, la palabra de Dios, y especialmente el libro de Génesis, donde nos relata la palabra del Señor, la forma como Dios creó todas las cosas, las cuales subsisten hasta el día de hoy, tal como Dios las creó. Nos gozamos por eso, amén. Y queremos desarrollar este tema titulado La maldición del pecado. Amén. Porque desde la creación de Dios
hasta el día de hoy, aproximadamente, estamos disfrutando nosotros de esta generación que goza de una manera muy preciosa, aunque no es la generación más agradecida de Dios. Lamentamos tener que decir que formamos parte de la generación menos espiritual, menos consagrada a Dios, la más alejada de todas las que hayan existido sobre la tierra. Pero sí estamos disfrutando, aleluya, de 7.500 años aproximadamente de existencia de la raza humana. Y digo que es la generación más privilegiada porque es la generación que más conoce de la historia divina de la raza humana y especialmente de cómo el Señor creó todas las cosas, las cuales subsisten hasta hoy como Él las creó. ¿Es así o no es así, hermano? Creemos en todo lo que Dios dice a través de su palabra. Creemos y disfrutamos de muchas de las promesas de Dios que no son para nosotros ya una promesa, no son promesas, sino que son una experiencia vivible ya. Y agradecemos al Señor por ello. ¿Cuántos disfrutamos en nuestra vida propia las muchas promesas que fueron para nosotros promesas, pero que hoy son una vivencia? Amén. ¿De verdad ustedes disfrutan de ello? Nos gozamos entonces con mayor libertad y con mayor alegría. Amén. Estudiando la palabra del Señor sobre este tema que Dios puso en mi corazón, a la luz de la Escritura, es muchísimo lo que encontramos tanto en la palabra del Señor como en la historia de la raza humana, las consecuencias tristes, dolorosas, desastrosas, catastróficas, y por ese nivel todo lo que usted quiera añadir del pecado. Amén. Cuando nos referimos al pecado, tenemos que hablar bien claramente de qué es pecado, por qué se le llama pecado y a qué se le llama pecado y por qué pecado. Hoy, como en generaciones anteriores, se habló mucho del pecado. Hubo personas que pudieron explicar bien qué es pecado y por qué es pecado algo. Pero también muchas personas vivieron desconociendo lo que es pecado y por qué es pecado. Hoy queremos verlo mejor a través de la palabra de Dios. ¿A qué le llamamos pecado? Le llamamos pecado, escúchame bien, a todo acto. Y es bueno escribirlo, anotarlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos el corazón de Dios y tenemos la mente de Cristo y somos nuevas criaturas. Y usted tiene que explicarle a la gente, primero, antes que usted le diga a una persona, no haga eso porque es pecado. Primero usted tiene que explicarle a esa persona qué es pecado, por qué es pecado. No haga esto, no diga esto, porque es pecado. Explíquele a la gente primero por qué es pecado y qué es pecado. Gloria al Señor. Pecado, se le llama pecado a todo acto, todo hecho, obra o manifestación de los seres humanos, de una persona desagradable a Dios. ¿Ve tan difícil que creen muchos que es difícil explicar qué es pecado? Y ya usted lo aprendió facilito hoy. ¿Qué es pecado? Todo hecho, obra
o manifestación de una persona desagradable a Dios, contrario al mandato divino de Dios. Eso es pecado. Ya no hay que ser un científico, tampoco hay que ser un sabio para explicar qué es pecado, y tampoco se requiere tanta sabiduría para saber qué es pecado. Miren ustedes, tan fácil. Dios le dice a Adán y a Eva, criaturas formadas a la imagen, creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios les da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ve, tan sencillo, volverlo a leer. Y mandó Dios, ordenó Dios al hombre, y cuando menciona al hombre también a la mujer, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya, eso es todo. Dios le da un mandamiento al hombre y a la mujer. Sencillo, fácil. Era difícil mantenerse obedeciendo ese mandamiento al Señor. Dios en el huerto creó miles y miles de árboles, muchos de ellos fructíferos, o todos ellos fructíferos. Y Dios le dice a Adán y a Eva, de todos los árboles que hay en el huerto, ustedes podrán comer, y ese término podréis comer quiere decir coman hasta que se sacien. Y cuando vuelvan a tener hambre, pues sencillamente vuelvan a comer de todos los frutos que los árboles en el huerto producen. Sencillamente que de este árbol que está acá, y lo señaló el Señor, le dijo, de este que está acá, no coman ese fruto, del fruto de ese árbol, sencillo. Quiero decirles que teológicamente el mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva es el mandamiento más sencillo, más fácil, más práctico, más común, y añádale de ahí para allá todo lo que usted, Dios le haga sentir, para obedecer. Ellos podían comer de todo, los demás frutos de los demás árboles, menos de ese, sencillo. ¿No creen ustedes que es fácil, que era fácil para Adán y Eva obedecer? Pues claro, facilito. O sea, no fue un mandamiento difícil. Bajo el punto de vista humano, nosotros pensemos al revés. Que el Señor le hubiera dicho a Adán y a Eva, de todos los árboles que hay en el huerto, les prohíbo o le digo, no coman. Solamente van a comer del árbol que está aquí, que se llama el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, bajo el punto de vista humano, uno juzga y dice, eso sí es difícil, damas y caballeros. ¿Por qué es difícil? Claro, la mente de nosotros los seres humanos, si tergiversamos y cambiamos el mandamiento del Señor, pues ese sí es difícil. ¿Por qué es difícil? Wow, buenos días. ¿Por qué es difícil? Si hubiéramos cambiado, lo cambié para traer un ejemplo. Que Dios hubiera dicho lo contrario. De todos los árboles que ustedes ven alrededor, no comerán.
Únicamente comerán del fruto del árbol que está aquí, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya. ¿No creen ustedes que eso sí era difícil? ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? Y por lógica es más difícil. Porque habiendo tanta variedad de frutos, el hombre diría, Dios me dice, uy, no coma de tanta variedad de frutos, solamente me señala uno. Amén. Naturalmente, humanamente, ese mandamiento hubiera sido difícil si Dios le hubiera dicho al contrario, lo opuesto. Les prohíbo que de toda esta variedad que hay, como dice el hermano, no coman. Solo van a comer de este. Humanamente eso sería de verdad una prueba muy grande. ¿Por qué? Porque uno se provoca de la variedad. Uno se provoca, ellos vivirían provocados todos los días de tan cantidad de frutos que producía la cantidad de árboles alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los días estarían tentados, todos los días estarían, hermano, y sería un mandamiento tremendo, difícil. No imposible, pero sí duro, difícil. Todos los días tentados, todos los días provocados de ver semejante. Por ejemplo, usted va al mercado y usted ve, disfrutamos, y qué bendición, Señor, a Dios, que Dios nos siga ayudando para seguir disfrutando de la abundancia que Colombia tiene. Las plazas de mercado, llega la variedad, hermanos, de comida, aleluya, maravilloso el Señor, de fruta de toda clase, amén. No compramos porque no queremos, o de pronto por nuestras limitaciones económicas nos lo impide, pero no porque no haya quien lo venda. Es una bendición grande. Pero, por ejemplo, que Dios le hubiera dicho, vaya a la plaza de mercado y solamente va a comprar de todo lo que usted ve, únicamente y exclusivamente la fruta de un solo árbol, un ejemplo. Eso sería difícil. Viviría uno tentado, cohibido, totalmente limitado. Pero Dios dijo al revés. De todo lo que hay, disfrútenlo. De todo lo que hay, lo he creado para vuestro mantenimiento, para que ustedes disfruten, tengan un bienestar en todas las áreas, físicamente y espiritualmente. Solo que de este árbol único, exclusivo, no coman. O sea, la evidencia del amor profundo de Dios para con nosotros los seres humanos es incalculable. Eso no lo puede medir nadie. La grandeza, la magnitud del amor de Dios y su misericordia, su benevolencia para nosotros, nadie puede medirla. Dios nos ama muchísimo más de la cuenta. Dios nos quiere y nos ama y nos valora y nos aprecia. Aleluya, y ha dado todo y seguirá dando el Señor más por usted y por mí, por su amor incalculable. Amén. Pero la ingratitud del hombre, la infidelidad del hombre, del ser humano, lo llevó a violar un mandamiento tan sencillo y tan fácil, que era de obedecerlo. Si hubiera sido el mandamiento al revés, llega el día que yo me canso de comer solo el fruto de este árbol, Dios mío, y saber que no puedo comer de tantos miles y miles de frutos que producen otros árboles. Pero fue al revés, fue al revés. Disfrute de todo lo que hay, menos de esto, una señal de prueba al primer hombre y a la primera mujer, una señal de prueba. Voy a probar su fidelidad. Voy a probar sus sentimientos, voy a probar sus emociones, voy a probar sus motivaciones, voy a probar su intelecto, voy a probar su personalidad.
Voy a probarle qué clase de hombre es este, qué clase de mujer es esta, en cuanto a su área personal, intelecto, emociones, sentimientos y voluntad. Y lamentablemente el hombre no pasó el examen. Estas dos primeras criaturas desobedecieron ese mandamiento tan fácil que era obedecerlo. No dice la Biblia, y lo seguiremos predicando de la misma manera, no dice la Biblia, la palabra de Dios, no dice cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron disfrutando de ese ambiente tan lindo. ¡Ay, la mujer perfecta! Esa era mejor que la mujer maravilla. La mujer perfecta y el hombre perfecto existieron. Los solteros van a decir, ¿y dónde estará, pastor? No, existió. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Amén. El hombre perfecto existió. ¿Dónde, pastor? En el huerto del Edén. La pareja perfecta existieron tal como Dios los creó. Perfectos, rectos, sin ningún defecto, ni intelectual, ni emocional, sentimental, ni voluntad. Un hombre perfecto, una mujer perfecta, el hogar y la pareja perfecta. Pero ya usted ve, no podemos decir ni siquiera deducir cuánto tiempo ellos vivieron con esa armonía tan linda, los dos. Adán disfrutando de esa mujer perfecta y santa, Eva disfrutando de ese varón perfecto y santo. Y qué ambiente tan lindo. Estar en el cielo, me atrevo a decir eso porque eso deduce uno de la Biblia. Estar en el cielo en la misma presencia de Dios, allá frente al trono de Dios, y estar en el huerto del Edén era igual. ¿No lo creen? Igual. Dios venía en persona y hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. No había ningún impedimento. Eva y Adán veían a Dios tal como Dios es. Y a Dios menos costarle ver a Adán y a Eva tal como Dios los creó. Era una comunión tan perfecta, tan santa, tan pura, que igual era estar en el cielo que estar en el huerto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero ese ambiente, no dice la Biblia cuánto tiempo duró. El asunto es que ellos disfrutaron de ese ambiente lindo y lamentablemente por esa acción, por esa actitud de un día, que eso no cabe en la mente, decir que se cansaron de comer de todos esos frutos, cantidad, variedad de frutos que había en el huerto del Edén, y se cansaron, entonces querían probar el fruto del árbol prohibido. Eso no tiene lógica, porque la variedad en el huerto, como decía el hermano, eso era cantidad, hermano. Y no había, allí no había, los árboles no tenían virus. No tenían problema ninguno, fructíferos, todo era, hermano, de verdad, perfecto. Hasta el día en que ellos, por la malicia, entró la malicia en el corazón de Eva y también de Adán, y buscan, ¿por qué Dios ha dicho que moriremos? Y miren esto, hermanos. Mira el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda. Mientras Adán y Eva se mantuvieron juntos, unidos, pensando igual, sintiendo igual y actuando igual, no hubo problemas. ¿Cuándo nació el problema? ¿Cuándo surgió la situación de guiar y dirigir al hombre a la caída, a desobedecer el mandato que el Señor le dio tan fácil?
cuando Adán y Eva le dieron lugar a un tercero. Cuando Adán y Eva le dan lugar a un tercero, dirá usted, pero ¿un tercer personaje? No existía. No había otro hombre. No había otra mujer. Todavía no habían procreado. No había una tercera persona. Entonces, cuando el pecado entró en la mente de estas criaturas y luego la acción para manifestarse y luego las consecuencias del mismo, cuando Adán y Eva descuidan su vida de comunión y permiten que un tercero intervenga. Y no intervino en el área, óigame bien, en el área de pareja, en el área de intimidad. No fue ahí donde el diablo trabajó, donde esta tercera persona actuó, trabajó, hizo su labor para destruir esta pareja. No fue en el área sexual, fue en el área intelectual. Satanás no se metió por medio de la culebra, la serpiente, a trabajar en el área emocional, sentimental y sexual, de intimidad. Satanás comenzó a trabajar y hizo su labor destructora usando el intelecto de la mujer, del hombre. Y cuando Eva le dio lugar en su intelecto a una tercera persona, el pecado comenzó a hacer su trabajo, su misión directa del diablo, hasta que logró contaminar y tomar la mente de Eva, el intelecto de Eva, luego tomar sus emociones, sus sentimientos, luego tomar su voluntad y llevarla a hacer lo contrario de lo que Dios les había dicho. Mire cómo se peca de una forma tan facilita, sin que se tenga que estudiar primero cómo pecar. El diablo se programó y sí hizo un plano de cómo iría a hacer caer a Eva y hacer caer a este santo hombre de Dios, perfecto hombre de Dios, y a esta mujer santa y perfecta de Dios. Pero cuando ya el pecado se adueñó, tomó dominio del intelecto, de las emociones, de la voluntad de Eva y luego de Adán, ya el hombre no, óigame bien, ya el hombre no planea, el hombre ya no tiene que sufrir y hacer tanto, amén, o estudiar para hacer maldad. Ya la maldad tomó el intelecto, tomó los sentimientos y tomó la voluntad. Es decir, el hombre cayó en la red asqueante, horripilante, perversa, corrupta del pecado, y desde entonces la raza humana contaminada. Hoy para la gente le es fácil pecar. Hoy para los hombres y mujeres les es fácil actuar lo contrario a la voluntad de Dios, porque desde que la criatura nace, desde que nace el niño o la niña, nace con una tendencia al pecado. Nace, amén, con esta naturaleza pecaminosa, y no diariamente, hermano, la tendencia de la criatura, a medida que se va desarrollando, va creciendo, tanto físicamente como espiritualmente, su tendencia es al mal. Los efectos del pecado, la maldición del pecado, que el Señor reprenda al diablo, que es el autor y el padre de pecado. Para él logró desde allá mismo del huerto del Edén. Al diablo le pareció poco lo que hizo en el huerto del Edén.
Me pareció poco porque Satanás sigue siendo incansable en su labor, en su trabajo horripilante, asqueante, de actuar en ese ambiente del pecado, dominarlo todo y contaminar, seguir contaminando todo. Que el Señor lo reprenda. Hoy este tema tiene que iluminarnos a nosotros, la iglesia de Jesucristo, para que comprendamos mejor en medio de qué ambiente usted y yo vivimos. Porque hay mucho parte de la iglesia cristiana, hermanos y hermanas, que creen que estamos andando como si estuviéramos en el cielo. Por eso a veces Dios permite situaciones, amén, de tragedia dentro de nosotros mismos, para que comprendamos que no estamos en el cielo, que no estamos en la Nueva Jerusalén tampoco, y que no estamos, hermano querido, aleluya, viviendo en medio de una generación angelical. Que estamos viviendo en medio de una generación corrompida, y que por doquiera donde nosotros nos movemos, hermanos, dentro del ambiente, la esfera maligna del pecado, de la corrupción, de la maldad. Y a donde usted mire, a donde yo mire, miramos continuamente los efectos y la maldición del pecado. Que el Señor reprenda al diablo. Y por movernos nosotros en medio de este ambiente, es que la iglesia cristiana debe mantenerse despierta. La Biblia nos enseña, aleluya, que toda obra, pecado se llama pecado. Toda obra, todo hecho, toda manifestación de actitudes también de una persona contrarias a la voluntad de Dios. Dios le entregó mandamientos al pueblo de Israel. Dios le estableció una ley exclusiva con ese pueblo. Israel vivió bajo la ley antiguo testamentaria y sigue viviendo todavía, porque fue necesario que Dios trazara esa ley y le entregara esta ley a este pueblo, donde habían 4 clases, 4 áreas en las que Dios ayudaría a este pueblo para restaurar. Mire qué batalla, qué lucha la que Dios ha tenido que librar con la raza humana. Dios le entrega una ley con 4 áreas fundamentales para que este pueblo viviera y tratara de escaparse, salir de ese ambiente horripilante, perverso, corrompido del pecado. Y le dio mandamientos en esa ley, le dio estatutos en esa ley, le dio ordenanzas en esa ley, y le dio decretos en esa ley. ¿Qué diferencia hay entre mandamiento, decreto, estatuto y ordenanzas? Mucha. No es una sola cosa para decir, bueno, el mandamiento no encierra todo. No. Mandamiento es una cosa. Mandamiento es una ley establecida eterna que no será cambiada. Estatuto quiere decir durará un tiempo. Ordenanza también, por ser un pueblo diferente, ustedes vivirán así y así. Eso no era para todo el mundo. Decreto es una cosa, ordenanza es otra cosa, mandamiento es otra cosa y estatuto es otra cosa. Aleluya, maravilloso el Señor. Entonces Dios le hizo eso, establecer esa ley con estas 4 áreas tan importantes, porque Dios quería y ha querido siempre tener un pueblo libre del pecado, que huya de ese ambiente del pecado, que huya, que salga de ese ambiente pecaminoso, aleluya, que es el pecado es una maldición. Aparte de producir y ser una maldición, el pecado es como el veneno, hermano. Recuerde que el Señor le dijo a Adán y a Eva: el día que ustedes coman del fruto de ese árbol prohibido, teniendo miles y miles más para comer, ese día ustedes morirán. No solamente Dios les da un mandamiento,
Dios les da el mandamiento, pero a la vez les dice el Señor, si lo violan, tendrán un castigo. Mire cómo es Dios de bueno. Dios nunca permite, óigame bien, que yo peque, que yo cometa un pecado, sin antes Él advertirme y decirme, si usted peca, mira las consecuencias después. ¿No es eso un Dios de amor? ¿No es eso un Dios de misericordia? Porque si hay cantidades de personas, miles de personas que viven culpando a Dios por su situación miserable. Sí, hermano. Hay gente que dice, bueno, Dios mío, la gente, el pecado ha llevado a la gente a degradarse de una forma tan terrible, tan tremenda, que lo menos que el hombre piensa y la mujer piensa es en el Creador. ¿Cuánta gente es desagradecida? No solamente por lo que tiene, también es desagradecida por lo que es. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco personas, y creo que usted también, que se miran al espejo y dicen, ¿yo por qué soy tan ancho? Otros dicen, ¿por qué yo soy tan angosto? Es decir, tan delgado. Otros dicen, ¿yo por qué soy tan largo? No sea tan alto. Otros dicen, ¿yo por qué soy tan bajito? Si yo fuera largo, si yo fuera bajo, si yo fuera angosto, si yo fuera ancho. Otros dicen, si yo fuera blanco, transparente, sería mejor. Otros dicen, ¿yo por qué soy de color? Otros, los hombres se han calificado en 4 clases o 4 grupos. Está el grupo de los simpáticos, ¿sí o no? Está el grupo de los que no son ni simpáticos ni feos, son regular. Y están los que no son tan feos. Y están los feos. ¿O no es así? Bueno, así se califica la gente. Nadie es agradecido, ni nadie está contento como es persona. Si es una persona limitada, si es pobre, la gente culpa a Dios porque es pobre. Amén. Si es de la clase media, culpan a Dios porque son de la clase media. Como los hombres se han calificado también. Posiciones sociales, 3. Y si son de la clase alta, culpan también a Dios. ¿Por qué? Porque los de la clase alta dicen, me toca pagar guardaespaldas, vigilancia y pagarle todo y no vivir en cualquier parte. Hay que vivir donde haya un sistema de seguridad inviolable. O sea, culpan a Dios porque tienen, culpan a Dios porque tienen poco y culpan a Dios porque no tienen nada. El ser humano es malagradecido, es desagradecido. El ser humano ha llegado a un nivel de descaro, a donde lo ha llevado el pecado, porque la maldición del pecado es tan terrible, tan miserable, que degradó al ser humano intelectualmente. Lo degradó sentimentalmente. Lo degradó en su voluntad, en sus acciones. Mire que a diario nosotros sufrimos el efecto de las actitudes perversas, corruptas, desagradables ante los ojos de Dios y ante la sociedad, hermano. Nunca dejaremos de decir lo que realmente nosotros comprendemos
de nuestra generación actual. Es la generación más llena de tecnología. Es la generación más sabia e entendida en el sentido, aleluya, digamos, del desarrollo de la ciencia. Hoy tenemos el mundo en el bolsillo. ¿Te quieres saber la última noticia? Ya mismo acaba de suceder hace solamente unos minutitos. Saca su celular y ahí está el mundo en sus manos. Todo se puede conocer, todo se puede saber. Es decir, esta es la generación supuestamente, entre comillas, más inteligente que nunca antes haya existido. Pero es la generación, lamentablemente, más atrapada, enredada y engañada por el diablo, por los efectos del pecado, porque es la generación más degradada intelectualmente, emocionalmente y voluntariamente. Eso es una realidad. Los efectos del pecado traspasaron todo, aleluya, todo el ser humano. Y hoy la batalla y la lucha, hoy de nosotros, la iglesia de Jesucristo, es que el Señor nos mantenga, hermanos, en medio de esta generación, en medio de este ambiente de perversión, de corrupción, de maldad y de pecado, envenenado por el pecado, podamos mantenernos en el temor de Dios. Y con el temor de Dios, haciendo uso de la verdad de Dios, de su palabra divina, porque la gloria y la alabanza le pertenecen al Señor, porque hubo un día cuando, siendo usted y yo, siendo nosotros esclavos del diablo, engañados por Satanás, viviendo bajo los efectos mortales del pecado, engañados y atrapados por la maldad, Jesucristo hoy vino a nuestra vida, le dimos lugar, entró a nuestro corazón y hoy nosotros somos libres, aunque eso no lo acepta el mundo. El diablo sabe que así es, pero no lo quiere aceptar tampoco, y le grita al mundo que el evangelio es una tontería, que el evangelio no vale la pena. El Señor lo reprenda. Alabado sea Dios. Hay un pueblo formado por hombres y mujeres de todas las edades y de toda posición social, que hoy gritamos: en Cristo somos nuevas criaturas, Jesucristo los libertó, aleluya, conocimos la verdad y la verdad de Dios nos ha hecho libres. Oh, bendito su nombre. ¿Cómo se puede predicar de libertad? ¿Cómo se puede predicar, óigame bien, de una vida nueva en medio de una generación tan corrupta como esta? Tan envenenada por el pecado. ¿Cómo puede uno hablar de santidad? ¿Cómo puede hablar un hombre y una mujer de santidad y de pureza si no ha enfrentado o ha disfrutado, aleluya, ha sido impactado por el poder del evangelio, por el poder de Jesucristo, que es lo único que liberta, que es lo único que puede hacer libre al hombre y a la mujer, sacarlo de esa cárcel, de esa prisión? Si la maldición del pecado ha contaminado toda la raza humana y todas las áreas del ser humano, ¿cómo se puede vivir y se puede hablar y se puede predicar? ¿Y cómo puede haber una iglesia como la iglesia de Jesucristo hoy a lo ancho y largo del mundo? Bendito el nombre del Señor. Oh, eso solamente lo hace Dios en el hombre y en la mujer que le dan lugar a Dios en su corazón. Más nadie. Más nadie, porque no hay una persona que por sus hechos naturales y normales, humanos, pueda ser salva, pueda liberarse del pecado. Tiene que ser el poder sobrenatural de Dios a través de su evangelio glorioso y el ministerio glorioso del Espíritu Santo, que pueda mantener un hombre, una mujer en el temor de Dios y santos. Bendito el nombre del Señor. Si cuando el pecado tomó al ser humano, a Adán y a Eva, se tomó el intelecto, se tomó los sentimientos, se tomó la voluntad. Y por eso fue que el Señor tuvo que decirle a
a este santo hombre de Dios, a Noé, cuando ya la raza humana se multiplicó bajo ese ambiente de pecado, contaminados, envenenados por el pecado. Hazte un arca, hazte un arca, porque he decidido el fin de todo lo que he creado. Será destruido todo ser humano y será destruido todo ser viviente. Habrá un juicio y voy a llamar ese juicio el juicio del diluvio universal. Es decir, todo lo existente en el mundo va a ser impactado por el juicio, porque todo en el mundo ha sido contaminado con el pecado. Y fue así como el Señor le ordena a este santo hombre de Dios, Noé: prepárate un arca. Prepárate un arca, porque voy a preservar, por la misericordia que tengo y por el amor que tengo, voy a preservar de lo que he creado, para que haya otro ambiente diferente. Y miren ustedes lo que es el pecado, el veneno del pecado. Dios envió el juicio del diluvio, que eso fue universal, hermano, mundial. Las aguas subieron hasta las cumbres más altas y de ahí sobrepasó. Dios hizo limpieza, porque Dios le dijo a Noé las intenciones del corazón, los sentimientos del ser humano, la mentalidad del intelecto del ser humano y la voluntad del ser humano es de continuo al mal. Y no voy a pelear con ellos, prefiero destruirlos que pelear con ellos. Y ustedes ven que dice la palabra del Señor, capítulos 8 en adelante de Génesis. No lo vamos a leer, pero ahí encontramos el relato bíblico que Dios le dice Dios le dice a Noé: usted ha hallado gracia delante de mí. Por lo tanto, prepárate esta arca. Y él preparó el arca, y cuando el arca estuvo preparada, Dios le dice: entra al arca, lleva al arca una pareja de cada especie. No vaya a echar 3 ni 4 de una sola especie, no. Lleva de cada pareja, métalo en el arca de toda pareja según su especie, macho y hembra. Y luego que él hizo esto, le dice: entra, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. En total, 8 personas. Y de esta manera mantendré una generación recta, una generación santa, una generación con temor, con reverencia y con respeto a mí. Y lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva, se lo dice Dios a Noé. Le dice: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Todo lo que la tierra produce será para vuestro mantenimiento. Señorear y gobernar la tierra, le dice Dios a Noé. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva años atrás. Pero miren ustedes lo que es el veneno del pecado, la maldición del pecado. Noé, un hombre santo, ¿o no? ¿O Noé, un hombre santo? La esposa de Noé, que la Biblia no dice cómo se llamaba, Noea, amén, entró al arca, una mujer santa, temerosa de Dios, como todas las mujeres santas de Dios. Tan poquitas. Como todas las mujeres santas de Dios. Entraron los 3 hijos de Noé. ¿Cómo se llamaron? Amén. Que luego ellos se encargaron de poblar
Asia, África y Europa. Aleluya. Ellos entraron al arca. ¿Quiénes eran ellos? Hijos santos, temerosos de Dios, reverentes a Dios, obedientes a Dios. ¿O no? Bueno. Y la esposa de cada uno de ellos, no digamos las esposas, porque cuando decimos las esposas estamos hablando en plural. Ellos no tenían sino una, cada uno. La esposa de cada uno de ellos no eran malas, eran santas. Porque si hubieran sido malas, sin el temor de Dios, sin ser obedientes a Dios, no las hubiera metido Dios al arca. Ni por parentesco cercano, lejano. Olvídese de eso, dama y caballero. Porque es verdad que la familia es algo sagrado, una bendición, pero Dios no dice en la Biblia, Dios no dice en la Biblia que el esposo salva a la esposa, o que la esposa es salva por el esposo, o que los padres salvan a los hijos por ser los padres de los hijos, o los hijos salvan a los padres por ser los padres. No. En muchas áreas eclesiales, la familia es una bendición grande. Y vale lo que el padre haga, que la esposa ore por el esposo, que el esposo ore por su esposa, que los padres oren por los hijos, que los hijos oren por los padres. En la parte eclesial es una bendición, una necesidad, y hay que hacerlo. Qué bendición tan grande. Pero en otra parte eclesial, amén, la Biblia dice que cada uno paga por lo que hace. Yo pago por lo mío, mi esposa paga por lo de ella, mis hijos pagan cada uno por lo de sí mismo. Si el Señor viniera en este momento o después del culto, nadie aquí es salvo por parentesco. Nadie aquí se va al cielo por parentesco. No, que mi mamita es consagrada y yo siempre la acompaño al culto. Mi papá es consagrado y siempre lo acompaño al culto. Amén. Que mis padres son consagrados y siempre los acompaño al culto. O que mis hijos son bien consagrados y yo como papá soy maleado, ellos me dan ejemplo a mí y yo los acompaño al culto. Porque a cualquier momento que suceda el rapto de la iglesia, yo me agarro del pie de mi hijo y para el cielo me voy. Mentira del diablo. Que yo me voy a agarrar a la patita de mi mamita para que me lleve al cielo. Mentira del diablo. Que me voy a agarrar de la falda de la mamá o del pantalón del papá y de ahí para el cielo me voy. Mentira del diablo. Eso es filosofía del infierno. Eso no es filosofía del cielo. Esa es filosofía del infierno. Que el Señor reprenda al diablo. Hay partes eclesiales, bíblicas y teológicas donde la familia no cuenta, el parentesco no cuenta. Bendito el nombre del Señor. Es una realidad, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y aquí no entró al arca ningún hijo o alguna nuera de Noé por parentesco. Entraron porque eran santos. Los 8 eran santos, temerosos de Dios, fieles a Dios, honraron a Dios, hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y no hallaron gracia porque eran simpáticos, porque eran esto, no. Hallaron gracia porque tenían temor de Dios, eran obedientes, eran reverentes a Dios. Y por eso hallaron gracia. Pero después que Noé y su esposa, Noea, y los hijos, Cam, Jafet y Sem, y sus esposas, santos,
y comenzaron a procrear, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después que se multiplican, esos 8 se multiplican, 16, 32, 64, 128. Y así sigue sumando. Cuando ya se multiplicaron, ¿qué sucedió? Nuevamente el pecado toma control de la supuesta raza nueva, porque la raza antigua murió allá en el diluvio. Se inicia una nueva generación, una nueva generación con hombres santos, 4 varones santos y 4 mujeres santas, que hallaron gracia en la presencia de Dios. Pero nuevamente, luego que se multiplican esos 8 en 16, luego 32, luego 64 y luego 128, nuevamente aparece el pecado, la maldición del pecado. Y ya Dios dijo: no voy a contender y a pelear más con el hombre. Voy a buscar ahora y voy a formar ahora un pueblo apartado del mal, pueblo santo. Y ve cuando llama a Abraham y le dice Dios: Abraham, de tus lomos, sal de tu tierra, de tu parentela, deje a su papá, a su mamá, a su resto de familia, agarre a su esposa y sálgase, váyase y deje el terruño que tiene, la herencia. La herencia, déjela, aléjese, váyase bien lejos. Yo le voy a decir para dónde, porque me tracé un plan con tu vida. Tú serás padre de multitudes y vas a formar una nación, un pueblo, una familia grande, luego una nación grande, y mi gloria estará en medio de ellos. Para Dios mantener un pueblo santo y apartado del mal, incontaminado. Aleluya. Dios los bendijo en la tierra de Gosén, allá en Egipto. Y Dios tuvo que sacarlos de allá, llevarlos por un desierto para luego meterlos a la tierra prometida y declararlos como la nación santa, conocida hasta el día de hoy, la nación de Israel. Pero si nosotros miramos la trayectoria, el nacimiento y el desarrollo de esta nación antes de llegar a la tierra prometida, encontramos 40 años de tragedia, 40 años de batalla, 40 años de lucha, 40 años Dios discutiendo con su pueblo amado. No estaba peleando con las naciones. Dios no estaba peleando, óigame bien, con los egipcios, con las demás naciones que gobernaba Egipto en el mundo conocido. No, Dios no solamente es esa batalla de esos enemigos de Dios, sino también Dios tuvo que luchar y aguantarle y soportar y tener tanta paciencia con su mismo pueblo. La maldición del pecado es tan asqueroso, tan asqueante, tan vil y miserable, que dice la palabra del Señor, que ni aún Dios, habiendo formado un pueblo, ya no era el mundo entero, sino un pueblo, una nación, a través de un hombre lleno de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno del temor de Dios, obediente a Dios como lo fue Abraham. Fueron 40 años de batalla y Dios mostrándole a Israel su amor, su misericordia. Y un día el pueblo santo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, un día le dice Dios a Moisés: Moisés, hazte a un lado,
Hágase a un lado, como que si Dios hubiera usado el lenguaje de nosotros. Quítate de ahí, hasta allá, más allá, bien lejos, solo. Y Moisés le dice a Dios: ¿por qué, Señor? Le dice: porque ya no aguanto, ya no soporto más a este pueblo. Lo voy a liquidar, lo voy a destruir. Voy a decirle a este pueblo quién soy y quién realmente son ellos. Porque no son más que un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. Tanto amor los formé, los llevé a Egipto para que se dieran cuenta la vida sin Dios, la vida miserable con el diablo. Como esclavos estuvieron 430 años allí, sirviendo allá a los egipcios para que se aprendieran, y los saqué de esa vida de esclavitud y los llevo aquí por el desierto, y mire cómo se portan conmigo. Hazte allá, retírate bien lejos, porque voy a descender fuego y los consuma a todos. ¿Quién le sacó la paciencia a Dios? ¿Quién movió tanto la paciencia y el amor de Dios hasta que llegó, hermano querido, al nivel de Dios no poder soportarlo más? ¿Fue acaso Egipto? ¿Fue acaso gente que no conocía a Dios? ¿Fue acaso gente que nunca haya visto la gloria de Dios? ¿Qué clase de personas fueron las que Dios decidió un día cuando le dice a Moisés: quítese de ahí porque voy a acabar a este pueblo? Que agotó la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Quién fue ese pueblo? Los santos hombres de Dios, las mujeres santas de Dios, la nueva generación con los niños de todas las edades, santos de Dios. Y aunque Moisés intercedió por ellos y Dios le dice a Moisés: no voy a destruir, Moisés le dice: no, si es por eso que dice que me retire, Señor, he sido fiel hasta acá, pero hoy quiero decirte, por favor, que no lo hagas. Que se arrepienta de lo que has pensado hacer con este pueblo. Y Dios oye las palabras, porque esa no era una oración de fe que agradara a Dios que Moisés hizo, de las muchas oraciones que hizo. Pero sí, Dios tiene paciencia ahora, no por el pueblo sino por Moisés. Y le dice Dios: sí, me pides y me ruegas que no lo hagas y que me arrepienta de lo que he decidido hacer con este pueblo. Pues sí, lo voy a dejar, pero las consecuencias las vas a llevar tú después. Y Dios aceptó lo que Moisés le dijo, pero Moisés no se libró de las consecuencias que le produjo la maldición del pecado en el pueblo después. ¿Por qué no entró Moisés al pueblo a la tierra prometida? Porque ese pueblo por el cual él intercedió y le dijo a Dios: arrepiéntase, no lo destruya, por favor, tenga misericordia, compasión de ellos. No solamente si le sacaron la paciencia a Dios, ¿no iban a acabar con la paciencia de Moisés? Si esta gente acabó, óigame bien, no digo que acabaron con Dios, pero acabaron con la paciencia de Dios. Llenaron la copa de la ira de Dios. Y no estamos hablando de naciones impías, no estamos hablando de los egipcios, estamos hablando del santo pueblo de Israel. Miren ustedes lo que es la maldición del pecado.
Dios no los mató ahí a todos. Pero la Biblia dice que Dios permitió que en un solo día unas serpientes mordieran a los varones israelitas y murieron 23,000 en un solo día. En un solo día. ¿Quiénes eran estos muertos? Integrantes del pueblo de Dios. Integrantes del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Porque es que lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que desobedezcan, el día que violen este mandamiento tan fácil y sencillo para obedecer, ese día moriréis. Ese día los efectos de esa desobediencia producirán en ustedes muerte espiritual. Morirán. ¿Cómo puede uno aceptar? ¿Cómo la mente humana puede aceptar que una nueva generación, como la generación que procreó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, produjera, óigame bien, esa misma actitud pecaminosa de antes allá, que quedó en el juicio del diluvio, contaminará a la nueva raza? Uno busca lógicas y dice, ¿sería que Dios permitió que algún animal de esos llevara el pecado? Puede ser que haya mente de personas que se atrevan a decir, bueno, ¿y cómo entró el pecado de nuevo? Una nueva generación como la que engendraron Noé y su esposa y sus hijos y sus nueras. Otra vez pecaminosa, otra vez el pecado. ¿Por dónde entró el pecado? ¿Cómo surgió el pecado? Ahí no encontramos una porción bíblica que diga que el diablo volvió de nuevo como serpiente y engañó a Noé, luego a la esposa de Noé, luego a los hijos y luego a la esposa de cada uno de los hijos de Noé. ¿Cómo entró el pecado de nuevo? ¿Acaso alguna de las parejitas de animales que metió Noé al arca llevaban el pecado? ¿Cómo entonces? Pero es que ninguno de ellos era perverso. Ninguna de esas santas mujeres eran perversas, corrompidos. Todos los corrompidos y contaminados con el pecado quedaron muertos en el juicio del diluvio. Pero ya quedó la tendencia del pecado en el ser humano. Ya había quedado. No vamos a gastar más mente. Ni dejemos que nuestra mente se vaya porque nos perdemos el resto del culto. Fácil, sencillo. Esta naturaleza humana está viciada al pecado. Jesús lo dijo en su día de ministerio y predicando, el Señor dijo, Mateo 26:41, velad y orad. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu del ser humano siempre está dispuesto,
a ser perfecto, a ser santo, pero esa carne, esta carne, tóquese, permita a usted mismo tocarse esta carne, esta carne. La palabra que se usa aquí en esta traducción, débil, se está refiriendo a la maldad, a la que está viciada esta carne. Por eso el Espíritu Santo dice que el que viva satisfagando los deseos de su carne no puede agradar a Dios. Y el fin de esa clase de vida, de satisfacer esta carne, es la muerte eterna, es condenación eterna. Y Jesús dice, usando este texto tan precioso, no olviden jamás. Tóquese, permítase. No se descuiden, no permitan jamás seguir los deseos de la carne, los anhelos de la carne, lo que la carne dicta, lo que la carne quiere, lo que la carne llama, los apetitos de la carne. No vivan una vida bajo el control de la carne. Vivan una vida espiritual. El espíritu anhela las cosas de Dios. El espíritu del hombre anhela consagrarse a Dios. El poco temor por la conciencia que cada persona tiene le grita a cada momento que el espíritu anhela el bien. El espíritu anhela tener comunión con Dios. El alma desea alabar y adorar y ser agradecida de Dios. El espíritu quiere tener un contacto continuo con Dios. Es el creador. El espíritu, el alma saben que cuando Dios creó ese muñeco allá en el huerto, introdujo espíritu de vida con el soplo. El espíritu y el alma, como hay un cántico por ahí del himnólogo que dijo, el espíritu y el alma tiran hacia arriba, hacia lo espiritual, hacia lo sagrado. Pero la carne, que es materia, la carne que es polvo, tira hacia abajo. ¿Por qué es el cuidado y por qué es que el llamado de Dios hoy para la iglesia, para todos nosotros, es huir del pecado, huir de lo malo? Y huir, hermano, quiere decir alejarse, separarse. ¿Por qué el llamado del Espíritu Santo es no améis al mundo y las cosas que están en el mundo? Primera de Juan capítulo 2 y versos 15. Bendito el nombre del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno o alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sigamos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos no dice los deseos del espíritu ni del alma. Está hablando de esta doña carne. Dice, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y los ojos qué son? Carne. No es que si a usted le sacan un ojo, ojo que se va, ojo que aparece. No. Tiene que ponerse uno de vidrio. Amén. Los deseos de los ojos se está refiriendo a la carne, a esta carne, a esto. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que produce la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida. El efecto de la vanagloria de la vida. ¿Dónde se produce la vanagloria de la vida? Sentimientos, en los sentimientos, en los sentimientos. Y los sentimientos, óigame bien, no son del espíritu. Los sentimientos los produce la carne, la naturaleza humana. Entonces la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Quiere decir, no vienen del espíritu, no vienen del alma, no vienen de Dios, no vienen de arriba, no son celestiales, no son divinos. La vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Sigamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, miremos nosotros aquí los efectos del pecado, amén, en toda la raza humana y en todas las áreas del ser humano. Intelecto, emociones, sentimientos y voluntad, que la acción. ¿Cómo puede uno liberarse de esto? Dirán ustedes, como dijo San Pablo en una ocasión: ¿quién me librará de esta carne que descubro hoy que es tan mala, que es el enemigo más grande que yo tengo? El enemigo más grande que usted y yo tenemos no es el diablo, es nuestro enemigo, el Señor lo reprenda. Pero ese no es el grande, ese es un perro sarnoso. Ay, tan éticos ustedes con el diablo, yo no. El diablo es un pobre perro sarnoso. Es nuestro enemigo. Hay otro enemigo tremendo, el mundo, la vitrina donde el diablo ofrece toda su mercancía infernal, pecado y maldad. ¿Cómo le parece la pequeña vitrina que el diablo tiene para ofrecer su mercancía? Los 4 continentes, los 5 continentes del mundo. Y ofrece la mercancía el diablo a todos los 7.500 millones de habitantes aproximadamente que tiene el mundo. Y qué clientes fieles que tiene el diablo. Que el Señor lo reprenda. Aquí no hay ni uno en esta mañana. Aquí no hay uno solo, no hay un cliente del diablo, amén, esclavo de la mercancía del diablo. Pero con todo lo que el mundo es de grande, ese no es el enemigo más grande del cristiano. El enemigo más grande del cristiano es este. Permítase usted mismo tocarse. Este enemigo que está viciado al pecado, que está pendiente de toda actitud pecaminosa, que anhela y desea continuamente el mal. Por eso se requiere un nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento que tiene el hombre y la mujer en el sentido espiritual, el hombre viene a ser nueva criatura.
La mujer viene a ser nueva criatura. Por eso hoy llamamos santos hombres de Dios y santas mujeres de Dios a los que integramos la iglesia de Jesucristo y en su palabra confiamos y nos aferramos a sus promesas y hacemos que sus promesas para nosotros sean una vivencia, no algo para leerlo solamente, sino algo para tampoco sentirlo solamente, sino algo para vivirlo. Para vivirlo. Por eso el Señor ha dicho, aleluya, venid a mí todos, sin excepción, los que estáis cargados, agobiados, cargados, que cargan esa maleta de pecado, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese alcoholismo, drogadicción, llámese lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, hechicería, brujería, chamanismo, satanismo, llámese chisme, chismosos, chismosas, que nunca se meten en la vida propia de ellas, de ellos, sino de los demás, que no miran la viga que hay en el ojo propio, pero sí ven la pajita en el ojito del hermano. Aquí no hay de esos. Gracias, Señor. Envidia. Gente que no está contenta con lo que es, desean ser lo que otro es. Y ese otro deseando ser lo que el que no quiere ser, que el que no quiere ser lo que es, quiere ser. ¿Es así o no es así? Aleluya. Alguien le va a pedir un consejo a otro y le va a decir, ¿usted qué dice? Yo no tengo deseo de hacer esto. ¿Usted qué me aconseja? Y ese sale y le dice, pues yo tengo el mismo deseo, ya somos dos. Bendito el nombre de Jesús. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Se requiere tener un encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo y traer esas cargas. Hay gente que dice, yo no me arrepiento en el cumplimiento del Evangelio porque yo espero arreglar primero esto, aquello y lo otro. Y cuando yo arregle mis cosas, mis problemas, entonces ahí sí me decido ser cristiano. Tan simpático y tan mal que piensa y tan falto de sabiduría. Porque nadie puede arreglar las cosas. Nadie puede arreglar malas situaciones. Y según lo que la filosofía del infierno le dice a la gente es, hasta que usted no esté en paz con todo el mundo, entonces ahí sí acepte a Cristo. Y resulta que nadie. No ha habido la primera persona que diga, voy a arreglar todas las cosas, y cuando yo arregle todas las cosas y esté bien con todo el mundo, con Raimundo y todo el mundo, y con Vicente, con toda la gente, entonces ahí sí me vuelvo cristiano. Llega al infierno y nunca arregla los problemas. Porque el único que nos puede ayudar a arreglar las situaciones terribles, lo que para nosotros es inmanejable, incontrolable, es Dios. Si el Señor mismo ha dicho, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Nunca el Señor ha dicho, vine a salvar los salvos. No, vine a buscar lo que no se ha perdido. No, el Señor dijo al revés. Yo vine a buscar lo que está perdido. Y yo vine a dar vida a los muertos. Yo no vine a darle vida a los vivos, vine a darle vida a los muertos. Y no vino a morir por los santos, porque no vino solo. El Señor dijo, he venido a morir por los pecadores, porque todos los pecadores están bajo la maldición del pecado. Todos los pecadores están bajo la maldición del pecado.
aleluya, y Gálatas 3:16, aleluya, o 3:13, Gálatas 3:13 dice que Jesucristo nos ha librado de la maldición del pecado. Hoy la iglesia de Jesucristo está agradecida más que nunca antes, porque la ley del pecado, el pecado, la maldición del pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no tiene autoridad sobre usted. Ahora, si usted se descuidó y pecó, esa maldición ya está sobre usted. Pero usted pecó porque quiso, pecó porque se descuidó, pecó también porque es un rebelde. Porque hay gente que no peca por descuido, que no peca, amén, porque, aleluya, tal vez tanto por debilidad. Entre comillas debilidad, porque nadie peca por debilidad, peca porque es un pecador. Peca porque está atado por el pecado, peca porque es un esclavo del pecado. Pero no dudamos que haya gente que peca porque quiere, por maldad, porque la maldad puede sobre ellos y los tiene el diablo tan engañados que pecan porque quieren. Bendito el nombre de Jesús. Y Jesucristo nos libertó, nos hizo libres de la maldición del pecado, de la ley maligna del pecado que nos tenía ya a muerte, porque esa ley del pecado nos tenía muertos. Pero el Señor tomó esa maldición, se la echó sobre Él, para que usted y yo pudiéramos hoy decir: somos libres. Somos libres, vamos de pie, vamos libres, somos libres del pecado. Jesucristo nos libertó, Jesucristo nos hizo libres, Jesucristo, aleluya, está dispuesto hoy a darle vida, aleluya, y a levantar a todos aquellos y a sacarlos de la cárcel, porque el pecado es una cárcel, el pecado es una maldición, el pecado es una cárcel. Ponte de pie ahora, aleluya, dele gracias a Dios, porque usted está agradecido del Señor, te ha hecho libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos ha hecho libre. La verdad es Cristo, la verdad es el Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Y hoy Dios quiere hacer libre a todo hombre, toda mujer que desee, aleluya, salir. Usted ha hecho hasta lo que humanamente usted ha creído que podía hacer para ser libre y sigue esclavo. Es que usted no puede ser libre por sus propias fuerzas. Usted no puede ser libre del pecado, aleluya, y ser sano del veneno del pecado, porque mire cuántas personas, hermano, envenenadas por el pecado, afectadas por el pecado, renuncian y dicen: yo no peco más, yo no voy a seguir siendo más esclavo del diablo, pero más se demoran en expresar, amén, que quieren no volver más al pecado cuando están pecando de nuevo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad, actúa como una enfermedad, va carcomiendo la conciencia, va carcomiendo los sentimientos, va carcomiendo el intelecto, hasta llevar al hombre a degenerarlo. Eso es lo que ha hecho el pecado. Pero el poder de Jesucristo libera, el poder de Jesucristo restaura, sana. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Dele gracias a Dios, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y a los amigos y amigas en